Para comenzar a hablar de especiación, debemos entender lo primero. ¿Qué es una especie? A menudo, esta se define como un grupo de individuos que se reproducen o pueden reproducirse en la naturaleza. En este sentido, la especie es el mayor conjunto genético que existe en condiciones naturales. Entonces, ¿qué es la especiación? Esta se define como un proceso de formación de linajes que produce dos o más especies diferentes a partir de la separación extrema. Especiación alopátrica. Considera que el primer paso para la formación de dos nuevas especies es la separación geográfica entre poblaciones de una especie ancestral, luego de lo cual los cruces entre miembros de dos poblaciones dejan de ocurrir. De esta forma, las mutaciones ventajosas que surjan en una de ellas no serán compartidas por la otra. En ambientes distintos y en condiciones de aislamiento, la selección natural actúa diferenciadamente sobre cada población, conduciendo a cada especie a adaptaciones. Especiación simpátrica. Ocurre en ciertos casos cuando surgen dos especies desde una misma población en una misma región geográfica. El aislamiento reproductivo en este tipo de poblaciones resultaría de la existencia de barreras ecológicas. Otra de las explicaciones para la especiación simpátrica sería la selección disruptiva. En este caso, el favorecimiento de los individuos con fenotipos extremos para una característica podría llevar a la diferencia de conjuntos genéticos distintos dentro de la misma población, lo cual, eventualmente, provocaría el aislamiento reproductivo de los portadores. Dentro de esta especiación se encuentran varios mecanismos, de los cuales daremos a conocer dos. Mecanismos presigóticos. Son aquellos que impiden el apareamiento entre miembros de distintas poblaciones y evitan la formación de una descendencia híbrida. Aislamiento mecánico. Ocurre cuando la estructura reproductiva es diferente, lo que impide la cópula. Mecanismos postcigóticos. Se producen después de la formación del cigoto debido a la incompatibilidad anatómica o fisiológica. Esterilidad de los híbridos. Se da cuando los individuos híbridos no son capaces de producir gametos funcionales. Especiación parapátrica. La especiación parapátrica es una versión especial del tipo de especiación alopátrico y sucede cuando una de las poblaciones aisladas tiene muy pocos individuos. He aquí un ejemplo muy hipotético de cómo funciona el tipo de especiación parapátrico. Volviendo a nuestras intrépidas moscas de la fruta que se aventuraban lejos del continente sobre un racimo de plátanos putrefactos, retomemos su historia en el punto en que el racimo es arrastrado hasta una isla. Un desastre doble. Ahora, las moscas de la fruta de la isla no solo están aisladas geográficamente de sus parientes del continente, sino que además, solo unas pocas larvas han sobrevivido al vertiginoso viaje y han acabado colonizando la isla. Sobreviven genes poco frecuentes. Estos pocos supervivientes tienen, simplemente por casualidad, genes que son poco frecuentes en la población del continente. Da la casualidad de que uno de esos genes poco frecuentes causa una ligera variación en la danza de apareamiento. Las frecuencias génicas derivan. Estas pequeñas diferencias, que son infrecuentes en el continente, derivan hasta quedar fijadas en la pequeña población de la isla en el transcurso de unas pocas generaciones. Es decir, la población de la isla al completo acaba teniendo esos genes. Más cambios. A medida que la población de la isla crece, las características reproductoras de la isla dan lugar a una cascada de cambios causados por la selección sexual. Estos cambios optimizan, o al menos mejoran, la adaptación de los genitales masculinos y femeninos entre sí y la sensibilidad femenina a pequeñas diferencias en el ritual de apareamiento. Especiación. Después de varias generaciones, las moscas de la isla quedan aisladas reproductivamente de las moscas del continente. Se ha producido una especiación parapátrica.